Este domingo fueron las elecciones regionales en Colombia. Algunos titulares hablan acerca de un referendo contra Petro. Pierden los candidatos de gobierno. Un duro golpe para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Lo estaremos analizando el día de hoy con Juan Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muy buenos días, un saludo para ustedes y para su audiencia. Gracias por estar con nosotros. Quisiera que nos presentara un balance, un análisis de lo que fueron las elecciones regionales en el país. Muchos se han atrevido a decir que es una especie de referendo contra el gobierno de Petro. Bueno, digamos que esa afirmación puede ser un poco ligera en la medida en que las elecciones regionales pues tienen una dinámica propia y hay una relación, digamos que es un poquito particular o distinta de la ciudadanía respecto a sus autoridades locales. En lo local se desarrollan unas dinámicas especiales, particulares, hay unas clanes políticos, hay unos partidos, hay unas figuras políticas trascendentes en cada una de las regiones y pensar que básicamente lo que se hace en las elecciones locales es a la vez de que se escogen a los mandatarios locales, votar a favor o en contra del gobierno, pues puede ser algo ligero. Sin embargo, hay que decir que en las grandes ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Barranquilla, pues en estas grandes ciudades triunfaron no solamente fuerzas políticas que son claramente o que han sido poco distantes frente a las posturas del gobierno del presidente Petro y que a su vez, además, las fuerzas cercanas y los candidatos cercanos al gobierno, por ejemplo, como el caso de Bogotá, donde había un candidato que incluso mencionaba directamente que era el candidato del gobierno, pues los resultados no fueron nada favorables y de alguna manera eso también se puede interpretar como un mensaje, un signo de que digamos, en unos sectores de las sociedades, especialmente, como le digo, particularmente en estas grandes ciudades, pues si hay un desgaste del gobierno, uno lo podría interpretar de esa manera y en consecuencia, pues sus candidatos o mostraron, digamos, resultados bastante limitados, por llamarlos también de alguna forma. Sí, vemos los resultados y dice la coalición de gobierno ganó en 9 departamentos de los 32 y ganó 21 alcaldías de más de 1.100 en disputa. Sobre esto en particular no habló el presidente Petro una vez que dio su alocución presentando un balance de lo que fueron las elecciones. Quisiera que nos presentara usted un análisis de qué quiso transmitir la población colombiana que votó este domingo a través de estos resultados electorales. ¿Cómo se pueden interpretar? La primera interpretación que yo haría especialmente, y vuelvo a las ciudades grandes, claro, cada región tiene su dinámica. Digamos, yo haría dos lecturas. La primera es aquella que corresponde a una llegada al poder en las alcaldías de las grandes capitales, en algunas gobernaciones departamentales, la llegada de candidatos y candidatas que de alguna manera rompen con la tradición o con los gobiernos locales que los sucedieron o que están hasta el 31 de diciembre vigentes. Nosotros en Colombia tendremos nuevos gobiernos regionales a partir del 1 de enero del 24. Y en consecuencia, pues de alguna forma uno también puede entender que en muchas ciudades del país, pues se emitió una suerte de voto de castigo frente al caso, digamos, de las administraciones locales que estaban vigentes o que siguen vigentes. El caso de Bogotá es un caso bien particular porque en Bogotá gana un candidato con un margen bastante grande. Era la primera vez que íbamos a estrenar en el caso de Bogotá una segunda ronda, una segunda vuelta en las elecciones en caso de que un candidato no superara el 40% en este caso, de los votos. En este caso, Carlos Fernando Galán lo logró, superó el 40% digamos, de las votaciones y evitó la llegada a una segunda vuelta. Y es importante mencionar que en ese caso, pues es muy llamativo porque de alguna forma sí no se considera en esencia una ruptura muy grande frente a la administración actual de Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, aunque
candidato trató muchas veces de desligarse y deslindarse pues de las, digamos, de la administración distrital, a pesar de que además existían también diferencias importantes y fue el candidato que triunfó, perdón, que perdió, que quedó en segundo lugar en la elección pasada, pero digamos, sistemáticamente se ha hablado mucho o varias veces se ha hablado del hecho de que pues el gobierno, este nuevo gobierno de Carlos Fernando Galán, que reemplaza el de Claudia López, pues que representa en algún sentido el continuismo, entre otras cosas porque también ha venido generándose cierta ruptura entre el gobierno local de Bogotá y el gobierno nacional. Entonces, por un lado, pues decir que hay unas, digamos que en lo local es importante mencionar que en algunos casos una ruptura, una evaluación, más bien como un plebiscito de los alcaldes y de los gobernadores que estaban o que están en este momento en el poder. Y la otra es que de todas formas, este es un país con más de 1000 municipios y en este país con más de 1000 municipios pues pasan todo tipo de prácticas políticas y se generan todo tipo de dinámicas y no podemos tampoco dejar de pensar que en muchas de las regiones, en muchas zonas del país, pues siguen gobernando aquellas fuerzas políticas y aquellas organizaciones que históricamente han tenido presencia y de alguna manera representan esos gamunales, digamos, esas fuerzas políticas tradicionales. Se han fracturado también o se han dividido digamos, las alianzas, las organizaciones políticas, pues lo que han venido haciendo es sumar esfuerzos para terminar sacando adelante varias candidaturas y esas son las prácticas políticas también como tradicionales que se presentan en varias regiones del país y que se reprodujeron nuevamente en esta elección. Sí, quisiera saber qué factores pudieron tener incidencia en los resultados electorales y de pronto en este primer año de gestión del presidente Petro ha cumplido con lo que prometió en campaña y si de alguna manera usted cree que lo que ha sido este escándalo de corrupción en el que se ha visto envuelto su hijo pudiese tener algún tipo de repercusión en lo que fueron los resultados. Pues empiezo por la segunda pregunta y yo claramente creo que no hay una relación muy directa entre lo que ha pasado con el hijo del presidente, que sí es un escándalo mayúsculo, que sí pues ha llamado mucho la atención, que está en medio, digamos, de un proceso judicial complejo. No veo una relación fuerte y directa o un efecto fuerte y directo frente a este escándalo con relación precisamente a las elecciones locales. Sin embargo, como ya he mencionado, sí también sería extraño desconocer que de alguna forma digamos, la gestión del presidente, llamémoslo así, incapacidad para sacar adelante varias de las reformas que este gobierno pues, presentó desde el comienzo, pues pueden haberle pasado factura en las elecciones regionales. En lo regional, digamos, en diferentes regiones del país, repito, muchas de las dinámicas son locales. Hay digamos, un poco de conexión y un poco de relación más directa entre el ciudadano y su alcalde, su alcaldesa, sus gobernadores, sus miembros de los consejos. Entonces ahí digamos, no es tan sencillo decir, bueno, la gente finalmente votó por X o Y candidato porque es afín o contrario al gobierno nacional. Eso es complejo, digamos, eso sería excesivamente simplista. Se presentan dinámicas muy particulares en lo regional. Pero también tengo que decir, la gestión del gobierno y esto, digamos, el resultado, especialmente en ciudades grandes, donde el gobierno además logró muchas de sus votaciones más importantes, incluyendo, por supuesto, Bogotá, los resultados son bastante mediocres para el gobierno. Eso incluye, por ejemplo, el caso de Bogotá, eso incluye el hecho de que el candidato del gobierno quedó en tercer lugar, ni siquiera logró llegar a disputar la posibilidad de que se fueran a una segunda vuelta, y eso sí, de alguna manera, es un retroceso para el gobierno, sí es de alguna manera una derrota para el gobierno del presidente Petro, el hecho de que varios de sus candidatos, esto también pasó en Medellín, donde la victoria de un candidato que participó en la elección presidencial claramente contrario a la postura del gobierno actual, pues haya ganado de manera aplastante en la segunda ciudad más importante del país. Entonces, desconocer que de alguna manera, eso sí, representa un poco también un sentir frente a la gestión del gobierno Petro, pues creo que no sería lo más adecuado.
Sí, se reportaron algunos hechos de violencia en algunos departamentos en específico y todo esto transcurrió también en otro hecho paralelo que tiene que ver con el secuestro de los padres del futbolista de Liverpool, que ya sabemos que fue liberada su madre. Quisiera que nos hablara un poco acerca de cómo transcurrió el proceso electoral bajo estos casos de inseguridad. Bien, ese antecedente sí, definitivamente es muy grave, es muy llamativo. Con eso no quiero decir que ese tipo de prácticas y de situaciones no tengan lugar a diario en diferentes zonas del país. Secuestros, asesinatos, extorsiones, robos, todo tipo de actividades delictivas que generan un impacto grande sobre la seguridad de la ciudadanía, pues se presentan a diario. Sin embargo, por la naturaleza de a quien secuestraron, por la importancia que tiene de alguna manera estas figuras deportivas, pues por supuesto llama la atención y pues genera de alguna manera un nivel de visibilidad más grande con respecto a los temas de seguridad. Es una situación completamente penosa, es una situación que esperamos que por supuesto se resuelva lo más pronto posible y sí generó un antecedente complejo en materia de seguridad porque justo se dio en horas previas al inicio de las elecciones. Las primeras horas de la jornada transcurrieron tranquilas a excepción de un municipio llamado Gamarra, donde efectivamente la población pues empezó a manifestarse y terminó en una tragedia verdaderamente. Fueron a la registraduría, digamos, a la oficina donde se adelantan, digamos, los procesos electorales o la encargada de adelantar los procesos electorales y terminaron incendiándola y una persona murió en el interior de esta oficina. Eso es un hecho completamente lamentable, condenable, un hecho de violencia, pues que evidentemente enrarece completamente la elección. Por lo demás, como le digo al principio, las elecciones se desarrollaron en un ambiente relativamente calmado, pero al final de la jornada hubo algunos municipios donde, pues producto de los resultados y producto del disgusto de algunos candidatos con esos resultados y algunas de sus seguidores, pues se generaron también algunos hechos de violencia, de manifestaciones y bueno, pues evidentemente eso pues también llama la atención porque se suma pues a una situación compleja en materia de seguridad en el territorio nacional completo. No podría decir que hay zonas particulares donde también tenemos complejidades por cuenta de la presencia de grupos armados y eso, sacar, digamos, a las elecciones de esas dinámicas de violencia, de presencia de grupos armados, de grupos de narcotráfico, pues también sería desconocer una realidad que es completamente apabullante. Sí, profesor, poniéndonos un poco en el lugar de la gente, sabemos que cada región tiene sus necesidades muy propias, pero si habláramos de un tema en común que es de interés general para todos los colombianos, ¿cuál pudiese ser esos cambios que la sociedad exige y espera de sus gobernantes? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque en realidad plantea, digamos, como las necesidades, o sea, es complejo pensar en cuáles son las necesidades de lo local que la gente considera más urgentes. Pero yo mencionaría en principio dos o tres que creo que son fundamentales y están relacionadas con algunas cosas que hemos venido hablando. La primera es la seguridad. El tema de la seguridad particularmente en los centros urbanos, por supuesto también las regiones donde hay presencia armada, pues también evidentemente eso genera muchas dificultades, pero el tema de la seguridad es un tema complejo, es un tema que reclama la ciudadanía, digamos, en la medida en que las grandes capitales se han ido, digamos, robusteciendo en términos de clases medias, en el caso colombiano, pues esas clases medias terminan siendo mucho más sensibles con estos temas, ¿no? Entonces el hecho de que la gente pueda salir en la noche, de que las mujeres también, sobre las cuales también a veces hay mayores vulnerabilidades y eso es también muy grave, pues no puedan salir, no se puedan vestir de una forma, no puedan subir al transporte público. Eso genera en el diario vivir una sensibilidad muy grande y de alguna manera un reclamo por parte de la ciudadanía para que se atiendan estas cosas. Entonces yo creo que el tema de la seguridad es un tema muy grueso. Hay un tema interesante, importante, especialmente, repito, donde se aglomera buena parte de la ciudadanía en Colombia, y es el tema de los sistemas de transporte masivo. Eso es un tema de una necesidad diaria. En el caso de Bogotá tenemos unas complejidades muy grandes, entre otras cosas, porque el gobierno nacional tiene un proyecto digamos, de metro que se está adelantando en el caso bogotano y una visión, porque además recordemos que el
presidente Petro fue alcalde de Bogotá, entonces una visión muy particular sobre qué tipo de metro se querría y un metro que ya está contratado y que ya se está ejecutando. Entonces ahí se han generado unas tensiones complejas. Al final es urgente, ¿no?, sacar adelante este tema de los sistemas de transporte masivo. Y un tercer tema tiene que ver, digamos, con los asuntos de atención social, los planes para atención de la niñez, alimentación escolar, ese tipo de, digamos, de programas que tienen esta característica, esta vocación social, que atienden, por ejemplo, personas en situación de pobreza, creo que también son fundamentales, son determinantes y son lo que se espera muchas veces que también las autoridades locales salgan a atender. Si pensamos que cada proceso de votación es un aprendizaje para los gobernantes porque dicta un poco cuál es el pensamiento de ese ciudadano que salió a la calle a votar, ¿cuál pudiese decir que es el aprendizaje o qué son los desafíos que se le presentan de aquí en adelante a los diferentes gobernantes? Bueno, empiezo por el segundo y es los desafíos. Los desafíos son varios. De todas maneras, este país, como le sucede a varios países alrededor del mundo, y en particular y también de la región, pues es un país que está altísimamente polarizado. Ujú. Y esa polarización se manifiesta en diferentes escenarios y estas elecciones pues tampoco fueron la excepción. Entonces, un desafío grande de las autoridades locales recién electas es precisamente convocar a la ciudadanía, convocar a esas fuerzas políticas variopintas, porque además tenemos una gran cantidad de partidos y de movimientos políticos diseminados por todo el país. Aquí digamos, los partidos tradicionales desaparecieron como protagonistas de primer orden en las elecciones locales. Siguen siendo importantes los partidos tradicionales, pero en las elecciones locales están un poco, o vimos que terminaron un poco desdibujados. Entonces, lo primero es eso, convocar de alguna manera alguna suerte de unidad en lo local. Eso es un desafío grande, ya digo, porque hay unos problemas importantísimos en materia de polarización, hay visiones completamente encontradas, el gobierno nacional pues también de alguna manera ha alineado a sus propias fuerzas y hay unas fuerzas también muy grandes en contra de lo que es el proyecto Petro. Entonces creo que en lo local eso se va a manifestar y que los mandatarios locales lleguen a recomponer un poco esa situación en términos de tratar de aglutinar a digamos, las fuerzas ciudadanas en pro de un proyecto grande es un desafío muy importante. ¿Qué nos puede Desafío, decir? Adelante. no, y desafío grande, te iba a decir que pues sencillamente también pues responder precisamente a una articulación que yo creo que sí es importante, hablando nuevamente del gobierno, desafío de lograr articularse correctamente o de una manera más o menos funcional con las acciones generales del gobierno, digamos, y con las políticas grandes de gobierno. Este gobierno tiene andando varios proyectos, varias reformas, tiene una visión particular en materia de desarrollo, un modelo de desarrollo, un plan de desarrollo, que los gobiernos locales tendrán que llegar a hacer sus propios planes de desarrollo y un desafío grande es lograr precisamente articular para, digamos, avanzar decididamente en políticas públicas, en efectos verdaderamente impactantes sobre la comunidad, pues lograr articularse con esa visión también del gobierno, desde lo local. Eso creo que también es un desafío muy importante. Sí, ya para cerrar, ¿considera que el porcentaje de participación era el esperado? Nosotros tenemos niveles de participación en las elecciones nacionales y locales históricamente bajos. El nivel de abstencionismo en Colombia es alto y bueno, digamos que al final lo que encontramos es que estas elecciones no son en estricto sentido la excepción. Tenemos unos niveles de participación limitados, aunque hay que decir que en las elecciones locales pues hay con alguna frecuencia, en este caso, pues digamos, no cambia de manera trascendental, pero sí hay una participación un poquito más nutrida en las elecciones locales, ya digo, por esta sensación de que la ciudadanía está un poquito más cerca de esos mandatarios locales, se juega más en lo local, se pelea voto a voto. Entonces, eso hace que la participación se aumente un poco más en relación con otro tipo de procesos electorales, pero de nuevo, nosotros tenemos niveles de participación relativamente bajos. Gracias por esta oportunidad para conocer un poco de caras adentro cómo se desarrolló el proceso y sobre todo su análisis que nos permite entrar en contexto. Gracias por este tiempo compartido y será hasta un próximo encuentro. Feliz semana. Igualmente, muchas gracias para ustedes y una feliz semana para todos también.
Estábamos compartiendo el día de hoy con el profesor Juan Nicolás Garzón. Él es profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.